Antes de morir, Chalino Sánchez nombró a los 6 cantantes que más odiaba. Esa frase podría sonar como un rumor inventado por la prensa, pero lo cierto es que detrás de esas palabras hay una verdad mucho más profunda, la de un hombre que nunca vivió con máscaras, que siempre dijo lo que pensaba y que jamás se dejó encandilar por los reflectores del espectáculo. Hablar de Chalino Sánchez es hablar de un mito nacido en las calles, no en los salones elegantes de la industria musical. Un cantante que no surgió de academias de canto ni de disqueras millonarias, sino de la pobreza, de la violencia, de la vida dura que en sus canciones se convertía en corridos crudos, directos y sin maquillaje. Su estilo era la antítesis del show. Él no quería entretener, quería contar lo que pasaba en el mundo real, en los pueblos de Sinaloa, en las colonias de Los Ángeles, en la frontera que tantas veces escuchó disparos antes que aplausos. Por eso, cuando se supo que antes de morir había dejado entrever una lista con los nombres de 6 cantantes que jamás pudo tolerar, el eco fue inmediato. No se trataba de un simple chisme. Era una declaración de principios. Chalino nunca odiaba por capricho, sus palabras eran cuchillos. Cada nombre era un símbolo de lo que él no quería ser, de lo que despreciaba en la industria musical. Para comprender esa confesión, primero hay que entender al hombre. Un sinaloense nacido en medio de la nada, forjado en las carencias, marcado por la tragedia familiar y convertido en mito gracias a la fuerza de su voz y al filo de sus letras. Su música fue un espejo de su vida, dura, sangrante y sin adornos. Y así como levantó un imperio desde la nada, también se ganó enemigos dentro y fuera del escenario. Lo que hoy vamos a contar no es solo un listado. Es la radiografía de un hombre que, antes de partir, señaló con claridad quienes representaban lo contrario a su verdad artística. ¿Quiénes fueron esos 6 nombres? ¿Qué episodios construyeron esos desencuentros? ¿Qué significaba para Chalino la palabra odio? Acompáñanos a recorrer la vida y la confesión final del llamado Rey del Corrido, el hombre que cambió la música regional mexicana para siempre y que, antes de cerrar los ojos, nos dejó esta lista que aún duele como un disparo en la memoria. Para entender la crudeza con la que Chalino Sánchez veía la vida, y también la música, es necesario regresar a sus primeros años. Nació el 30 de agosto de 1960 en un pequeño rancho de Sinaloa llamado Las Flechas, municipio de Culiacán. Su nombre completo era Rosalino Sánchez Félix, pero con el tiempo el mundo lo conocería simplemente como Chalino. Su infancia estuvo marcada por la carencia. Creció en una familia humilde, con escasos recursos y pocas oportunidades. Desde niño conoció lo que era trabajar bajo el sol para llevar un poco de comida a la mesa. No había lujos, no había comodidades, solo la lucha diaria por sobrevivir. Ese ambiente lo curtió y lo acostumbró a mirar el mundo con desconfianza, porque sabía que la vida no regalaba nada. Pero más allá de la pobreza, lo que realmente marcó a Chalino fue la violencia. Cuando apenas era un adolescente, su hermano mayor, Armando, fue asesinado. Este hecho cambió su vida para siempre. La pérdida lo dejó herido de por vida, con un rencor hacia la injusticia y una rabia contenida que más tarde se transformaría en canciones. Esa tragedia no fue un episodio aislado, era el reflejo de una tierra donde la muerte acechaba en cada esquina, donde los corridos no eran invento, sino crónica. Chalino no fue un niño tranquilo ni obediente. Desde joven mostró un carácter fuerte, explosivo, de esos que no se dejan intimidar. Aprendió a defenderse pronto y a devolver los golpes sin miedo. En su adolescencia comenzó a escribir, aunque sus letras no eran poesías románticas ni versos delicados. Eran relatos de lo que veía a diario, historias de valientes, de venganzas, de traiciones y de ajusticiamientos. Su pluma era directa, como una bala, y esa autenticidad se volvería su sello. Después del asesinato de su hermano, Chalino quedó con un vacío enorme. Muchos dicen que ahí nació el verdadero odio en su corazón, no hacia una persona en particular, sino hacia un sistema, hacia un mundo en el que los poderosos hacían lo que querían y los humildes sufrían en silencio. Desde entonces, no toleraba las injusticias ni a la gente que aparentaba lo que no era. Y esa visión lo acompañó hasta el final de sus días. A finales de los años 70, Chalino tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos. Como miles de mexicanos, cruzó la frontera buscando un mejor futuro. Llegó a Los Ángeles, específicamente a Inglewood, donde vivió los primeros años de manera casi clandestina.
Ahí trabajó en todo lo que pudo, lavando platos, en el campo, incluso como vendedor callejero. La vida no era fácil, pero nunca dejó de escribir. En cada descanso sacaba una libreta y apuntaba versos que hablaban de personajes duros, de venganzas y de amores que terminaban mal. La juventud de Chalino fue un aprendizaje brutal. No estudió música en escuelas, no tuvo maestros de canto, ni siquiera contaba con un grupo estable que lo acompañara. Todo lo que aprendió lo hizo observando la vida real. Sus maestros fueron los campesinos, los jornaleros, los migrantes, los que cargaban cicatrices en la piel y en el alma. De ahí nació la raíz de su estilo, tan distinto al de otros artistas que, desde temprano, contaban con disqueras que les abrían las puertas del estrellato. Por eso, cuando años después Chalino se topó con cantantes que, en su visión, eran producto del artificio y no del esfuerzo, su desdén fue inmediato. Para él no había nada más falso que una estrella creada por la mercadotecnia, y esos nombres terminaron apareciendo en su famosa lista. En Los Ángeles, Chalino Sánchez vivía como cualquier migrante que llegó sin papeles y sin apoyo. Trabajaba de lo que saliera, desde cargar cajas en mercados hasta lavar autos. Pero lo que realmente lo mantenía con vida era la escritura. En cualquier pausa, ya fuera en el descanso del trabajo o en la soledad de un cuarto rentado, se ponía a escribir historias. No eran canciones de amor dulces ni melodías para el radio. Eran corridos. Corridos duros, que relataban la vida de narcotraficantes, pistoleros y hombres que vivían al filo de la muerte. Corridos que hablaban de venganzas, de balazos, de fugas y de sangre. Mientras otros artistas soñaban con sonar en Televisa o en estaciones de pop, Chalino soñaba con contar la verdad de la calle, aunque esa verdad incomodara. Su forma de escribir era particular. No usaba adornos innecesarios, iba directo al grano. Cada estrofa parecía un testimonio, como si estuviera dictando un acta policíaca, pero en forma de canción. Esa autenticidad fue la que empezó a llamar la atención en las comunidades migrantes mexicanas en California. La gente se reconocía en sus letras, porque eran historias que ellos mismos vivían o conocían de cerca. El primer paso importante llegó cuando comenzó a grabar casetes de manera casera. Con ayuda de grupos locales de Sinaloa, registraba sus corridos y los distribuía en swap meets, tianguis y fiestas privadas. Los casetes eran copiados una y otra vez, hasta que se volvían imposibles de rastrear. Sin promoción en radio ni televisión, la voz de Chalino empezó a correr como pólvora en los barrios latinos. Lo que distinguía a Chalino de otros cantantes era que él mismo componía corridos por encargo. Migrantes, jornaleros, choferes o pequeños empresarios le pagaban para que escribiera un corrido sobre sus vidas, sobre alguna injusticia o sobre algún pleito personal. Esa práctica lo convirtió en una especie de cronista popular, alguien que daba voz a los que nunca la tenían. En esas composiciones había orgullo, dolor, valentía, pero también odio. Chalino no maquillaba nada. Si un personaje traicionaba a otro, lo decía. Si un hombre moría de manera cruel, lo contaba sin suavizar la escena. Esa crudeza fue la que lo hizo destacar, pero también lo que provocó recelos en la industria musical tradicional. Mientras artistas como Vicente Fernández o Antonio Aguilar llenaban palenques con canciones de amor, desamor y orgullo mexicano, Chalino aparecía con letras que hablaban de balaceras, de fugitivos y de venganzas en ranchos olvidados. Para muchos productores de la época, eso no era música, era peligro. Pero para el público que lo escuchaba, era verdad. El fenómeno creció tanto que, a principios de los años 90, Chalino ya era conocido como el rey de los corridos prohibidos. Su voz no era la más afinada, su estilo era tosco, incluso rudo, pero transmitía algo que otros no, sinceridad. Cantaba como hablaba, sin pretensiones, sin adornos. Y eso lo volvió un ídolo. Pero ese ascenso también sembró las semillas de sus futuros conflictos. Porque mientras su público lo adoraba, muchos cantantes y productores lo despreciaban. Lo veían como un intruso que ensuciaba la música mexicana con violencia y marginalidad. Lo llamaban improvisado, sin técnica, sin academia. Y Chalino, fiel a su carácter, no olvidaba esas críticas. Años más tarde, en esa famosa lista de 6 nombres, varios pertenecían a aquellos que lo despreciaron en esos primeros años. Con cada corrido, Chalino no solo construía una carrera,
también levantaba un muro contra los falsos, contra los hipócritas de la industria. Su odio no nacía del vacío, nacía de esa época en la que nadie le tendió la mano, en la que muchos lo humillaron por no ser cantante de escuela. Y en su memoria, esos rostros quedaron grabados para siempre. A inicios de los 90, Chalino Sánchez ya no era un desconocido en los barrios latinos de California. Lo que había comenzado como grabaciones caseras en casetes pasados de mano en mano, se había transformado en un fenómeno cultural. Su nombre sonaba en fiestas, en reuniones familiares, en carros que circulaban por Los Ángeles con las ventanas abiertas. La fórmula era clara: corridos sin censura, directos, que retrataban el lado oscuro de la vida mexicana en Estados Unidos y en el norte de México. Chalino no cantaba para conquistar las listas de popularidad de Televisa ni para buscar premios en la radio, cantaba para el jornalero que lloraba lejos de su tierra, para el migrante que se sentía olvidado, para el que había vivido violencia en carne propia. Su voz, áspera y sin técnica, contrastaba con los estándares de la música mexicana tradicional. No tenía el rango de Vicente Fernández ni la potencia de Javier Solís, pero tenía algo más valioso: autenticidad. El público sabía que lo que salía de su boca no era un libreto impuesto por productores de traje y corbata, era su propia verdad, sus propias cicatrices convertidas en canciones. Ese realismo lo convirtió en una leyenda viva. Pero, al mismo tiempo, lo colocó en la mira de muchos. Para los cantantes de escuela, que habían pasado años en conservatorios, en escenarios elegantes y en contratos con disqueras multinacionales, Chalino era una amenaza. Representaba al outsider, al hombre sin preparación formal que, con apenas una guitarra y una voz quebrada, lograba lo que muchos con todo el respaldo de la industria nunca alcanzaron: conexión inmediata con la gente. Los primeros roces llegaron en festivales organizados por promotores de California. Chalino era invitado a compartir cartel con artistas consolidados, y ahí surgían las fricciones. Mientras otros llegaban con orquestas y vestuarios impecables, él aparecía con botas gastadas y pistola al cinto. Los veía de frente, sin bajar la mirada, y eso incomodaba. La tensión se hizo más evidente cuando empezaron las comparaciones en la prensa latina. Algunos medios en Los Ángeles lo llamaban el nuevo rey del corrido, un título que ponía nerviosos a los viejos exponentes del género. De pronto, hombres que habían dominado los palenques en México sentían que su territorio estaba siendo invadido por un sinaloense sin estudios musicales, pero con un magnetismo brutal. Chalino lo sabía. Lo sentía en los camerinos, en los saludos fríos, en las miradas que lo juzgaban. Pero lejos de intimidarse, guardaba cada gesto en la memoria. No respondía en entrevistas, no hacía escándalos mediáticos, pero en privado, con sus músicos y amigos más cercanos, lo decía con todas sus letras: ese me desprecia, y yo no lo olvido. Fue en esos años cuando se empezó a escribir la lista negra que revelaría antes de morir. Una lista de 6 nombres que, más que odio irracional, representaban los rostros de una industria que lo quiso marginar, humillar y excluir. Para Chalino, esos nombres simbolizaban la falsedad del medio artístico, un mundo donde la sonrisa en público escondía el veneno en privado. Los conciertos de Chalino eran cada vez más legendarios. No solo por la música, sino por la tensión que se vivía. Los palenques en California reventaban de público. Migrantes de todos los rincones acudían para escucharlo. Pero la multitud no era la típica del mariachi romántico, eran hombres curtidos por el trabajo en el campo, jóvenes tatuados, mujeres que cantaban con rabia sus letras. En cada show, el ambiente estaba cargado. Algunos llevaban armas, otros consumían alcohol sin medida. Chalino cantaba como si cada presentación pudiera ser la última, y el público lo percibía. Esa sensación de riesgo era parte del atractivo, pero también alimentaba el mito. El hombre que cantaba corridos prohibidos no solo narraba violencia, la vivía. El ascenso fue tan rápido que la industria no supo cómo reaccionar. Mientras algunos promotores lo buscaban con urgencia porque sabían que llenaba cualquier lugar, otros lo vetaban de eventos oficiales por considerarlo peligroso o de mal ejemplo. Esa doble cara fue lo que más lo marcó. Porque muchos de los que en público lo aplaudían, en privado lo despreciaban. Chalino, fiel a su estilo, nunca bajó la cabeza. Sabía que no era un artista de academia, pero también sabía que su público lo respaldaba. Y en el fondo, tenía claro que, aunque la industria lo rechazara,
los migrantes lo habían adoptado como su voz. Esa convicción lo sostuvo, pero también lo endureció. En esas noches de corridos y balazos en el aire, Chalino fue guardando en su memoria los rostros de quienes lo hicieron sentir menos, de quienes lo quisieron silenciar, de quienes lo trataron como intruso en la música mexicana. Y cuando llegó la hora de hablar, cuando el tiempo se le acababa, fueron esos mismos rostros los que nombró sin titubear. Para entender por qué Chalino Sánchez nombró 6 cantantes en su lista negra antes de morir, hay que regresar a los momentos clave de su ascenso. No se trataba solo de competencia musical, sino de orgullo, dignidad y el choque entre dos formas de entender la música mexicana, la académica y la callejera. Desde 1989 hasta 1992, Chalino vivió la etapa más intensa de su carrera. Eran años donde su figura se consolidaba en los Estados Unidos, especialmente en California, y poco a poco empezaba a abrirse paso en el norte de México. Pero con esa fama llegaron también los conflictos. En 1989, cuando apenas comenzaba a ganar notoriedad en fiestas privadas, Chalino fue invitado a un evento en Los Ángeles organizado por empresarios que buscaban unir a las grandes voces del regional con las nuevas promesas. Ahí compartió cartel con un cantante consagrado, ídolo de la radio en México, de esos que llenaban palenques sin esfuerzo. El joven Chalino, nervioso pero seguro, se acercó a saludarlo con humildad. La respuesta fue un gesto frío, un apretón de manos sin mirada y una frase seca. Cantas bien para la gente de rancho, pero aquí el público espera otra cosa. Para Chalino esa frase quedó grabada como un recordatorio de cómo lo veían, un intruso que no pertenecía al círculo dorado. Esa primera herida marcó la semilla de lo que después se convertiría en un odio silencioso. El segundo gran choque ocurrió en 1990, cuando disqueras establecidas comenzaron a escuchar su nombre. Varias compañías lo contactaron, pero no para impulsarlo, sino para advertirle. Según testimonios de su hermano y de músicos que lo acompañaban, más de un ejecutivo le sugirió que cambiara sus letras, que dejara de cantar historias de narcos, balaceras y venganzas. Si quieres un contrato serio, olvídate de corridos prohibidos, le dijeron. Chalino se negó rotundamente. Para él, suavizar sus letras era traicionar su esencia. Esa decisión lo distanció aún más de los cantantes que sí aceptaban modificar sus estilos para agradar a la radio y a la televisión. Ahí nació un resentimiento contra quienes él consideraba artistas de escaparate, personas que tenían todo fácil porque se doblaban ante las reglas de la industria. Con el paso de los años, los roces pasaron del backstage a los escenarios. En 1991, Chalino fue invitado a un festival en Tijuana donde compartió cartel con varios cantantes de renombre. El público, compuesto mayormente por migrantes y gente de barrios populares, explotó cuando Chalino subió al escenario. Los gritos, las botellas de cerveza en alto y los aplausos superaron cualquier otra presentación de la noche. Ese éxito, sin embargo, generó incomodidad. Algunos de los cantantes más conocidos reclamaron a los organizadores por haberlo puesto en un horario privilegiado. Uno de ellos incluso comentó, con tono sarcástico: ese muchacho ni canta. Solo cuenta cuentos con guitarra. El comentario llegó a los oídos de Chalino, y aunque no respondió públicamente, desde ese día anotó otro nombre en su memoria. Quizás el momento más simbólico de los enfrentamientos de Chalino ocurrió en 1992, en un palenque de Coachella, California. Durante su presentación, un hombre del público subió al escenario y lo encañonó con un arma. La multitud quedó paralizada. Chalino, lejos de huir, sacó también su pistola y apuntó de regreso. Los músicos dejaron de tocar, el silencio era absoluto. Después de unos segundos de tensión insoportable, el agresor fue reducido y el show continuó. La leyenda cuenta que Chalino siguió cantando como si nada hubiera pasado. A partir de ese momento, su figura se volvió casi mítica. El hombre que no se doblaba ni siquiera ante la muerte. Ese episodio fue comentado por toda la prensa latina en Estados Unidos. Y aunque lo convirtió en héroe para su público, también reforzó la distancia con otros cantantes más tradicionales, quienes lo tacharon de peligroso y delincuente disfrazado de cantante. Chalino lo sabía y lo aceptaba. Pero esa etiqueta fue usada por algunos colegas para marcarlo y justificar el rechazo. En conversaciones privadas con amigos cercanos,
Chalino empezó a confesar que había ciertos nombres que nunca podría perdonar. No se trataba solo de competencia, sino de falta de respeto. Personas que lo habían humillado, despreciado o tratado como un intruso. Decía frases como: no me importa que me digan que no sé cantar. Lo que no acepto es que me falten al respeto. Esa fue la base de su lista negra. Una lista que, según quienes lo conocieron, no estaba escrita en papel, sino grabada en su mente y en su corazón. Antes de morir, Chalino Sánchez dejó claro en confidencias con amigos y músicos de confianza que había 6 nombres que cargaba en la memoria como cicatrices. No era odio gratuito ni rencor pasajero, eran historias de desplantes, traiciones o gestos que lo marcaron en lo más profundo. A continuación, desglosamos uno por uno los nombres que Chalino no pudo olvidar. Top 6. Antonio Aguilar. El primero de la lista sorprendió a muchos. Antonio Aguilar, el Charro de México, ídolo absoluto de la música ranchera y... Antonio, ya consagrado y rodeado de prensa, apenas lo saludó con un comentario seco. Lo que haces no es música mexicana. Eso es violencia disfrazada de canción. Ese desdén, viniendo de alguien a quien consideraba una inspiración, fue como una daga. Para Chalino, Antonio representó la vieja guardia que nunca aceptó su propuesta musical. No hubo insultos abiertos ni pleitos públicos, pero desde ese día Chalino dejó de mencionarlo como referente. En privado solía repetir: el respeto se gana en el pueblo, no en los reflectores. Top 5. Los Tigres del Norte. Aunque parezca increíble, Chalino también tuvo roces con los Tigres del Norte, los reyes indiscutibles del corrido. En 1992, durante una presentación en Phoenix, circuló un rumor: los hermanos Hernández habían comentado que Chalino era solo moda pasajera. Según un promotor de la época, los Tigres no querían compartir cartel con él porque temían que su estilo ensuciara la imagen del corrido tradicional. Para Chalino, esas palabras fueron más duras que cualquier crítica periodística. Admiraba la trayectoria de los Tigres, pero sintió que le cerraron la puerta en lugar de tenderle la mano. Su círculo cercano recuerda que una vez dijo: ellos cantan para la historia. Yo canto para los que no tienen voz. Y por eso nunca seremos lo mismo. Aunque jamás habló mal de ellos en público, el distanciamiento fue evidente. Top 4. Vicente Fernández. El Charro de Huentitán también estaba en la lista. La rivalidad nunca fue directa, pero sí marcada por una diferencia abismal de estilos. En 1990, Chalino fue entrevistado en una estación de radio en Los Ángeles. Ahí, al terminar su participación, un locutor le mostró un recorte de prensa donde Vicente Fernández decía: el corrido de ahora ya no tiene respeto. Se volvió puro escándalo. Chalino no respondió en ese momento, pero más tarde, en una plática con sus músicos, soltó la frase: Vicente canta para los ricos. Yo canto para los que traen polvo en las botas. Esa diferencia de visiones nunca se cerró. Chalino veía en Vicente un símbolo de la música que se acomodaba en palacios y auditorios, mientras que él mismo representaba el canto de los barrios, las cárceles y los ranchos olvidados. Top 3. Jenny Rivera. Aunque hoy sería difícil imaginarlo, Chalino tuvo un fuerte desencuentro con Jenny Rivera en sus primeros años. En 1992, cuando Jenny apenas empezaba a abrirse camino en la música regional en California, coincidió con Chalino en un palenque en Los Ángeles. Jenny, con su carácter fuerte y desafiante, comentó en una charla con periodistas: ese tipo de corridos le hacen daño a la comunidad. Yo quiero cantar para levantar, no para hundir. El comentario llegó directo a Chalino, quien lo tomó como una ofensa personal. Para él, Jenny era alguien que aún no se había ganado un lugar, pero que ya lo criticaba. Aunque nunca hubo enfrentamientos públicos, Chalino solía recordar aquella frase con molestia, porque sentía que Jenny lo juzgaba desde la comodidad, sin haber pasado por lo que él vivió. Top 2. Cornelio Reina. Cornelio Reina, ícono del regional y fundador de los Relámpagos del Norte, también tuvo un desencuentro con Chalino. En 1991, Cornelio ofreció un concierto en Tijuana, donde Chalino acudió como invitado. Al terminar la presentación, Chalino se acercó para saludarlo y presentarle una composición. Cornelio, cansado y rodeado de gente,
contestó sin mirarlo. Yo no canto esas cosas de matones. La respuesta fue un balde de agua fría. Chalino respetaba profundamente su legado, pero ese rechazo lo hizo sentir humillado. Desde entonces, cada vez que le preguntaban por Cornelio, respondía con evasivas, sin mencionarlo. Top 1: un cantante sin nombre. El último de la lista es enigmático. Según su hermano, Chalino mencionaba a un cantante en particular, alguien que nunca nombró en público, pero al que se refería como la voz sin alma. De él decía que tenía todo: fama, disquera, radio y televisión, pero no corazón. Nunca se supo con certeza quién era, aunque entre corridos y pláticas privadas, se rumoraba que se trataba de un cantante pop que incursionó en rancheras sin haber vivido lo que cantaba. Lo cierto es que para Chalino no había peor falta que cantar sin haber sentido. Y ese último nombre quedó como un misterio que acompañó su legado hasta el final. Chalino Sánchez no fue un cantante común. Su vida estuvo marcada por la violencia, el exilio, la pobreza y la fama inesperada. Pero también estuvo marcada por un destino trágico, que lo alcanzó justo cuando estaba en la cúspide de su carrera. Era el 16 de mayo de 1992 en Culiacán, Sinaloa. Esa noche, el ambiente en el Salón Bugambilias era eléctrico. Más de 2000 personas se habían reunido para escuchar al hombre que había revolucionado el corrido, el hombre que había dado voz a los olvidados. Chalino subió al escenario con su traje impecable, el sombrero bien puesto y una pistola escondida en la cintura, como solía hacerlo. La música comenzó y el público coreaba cada una de sus canciones. Pero algo extraño ocurrió. Un asistente se acercó al escenario y le entregó un papel doblado. Chalino lo abrió frente al micrófono, lo leyó con calma y lo guardó en el bolsillo. Nadie supo qué decía, pero los rostros de sus músicos cambiaron de inmediato. A pesar de la tensión, Chalino siguió cantando como si nada. Terminó el concierto con aplausos ensordecedores. El público jamás sospechó que estaban presenciando la última presentación del ídolo. Después del show, Chalino fue escoltado por hombres armados que se identificaron como policías judiciales. Dijeron que necesitaban hablar con él, que era solo un procedimiento. Sus amigos, desconfiados, quisieron acompañarlo, pero Chalino respondió con su clásica serenidad. No pasa nada. Ahorita regreso. Subió a una camioneta junto a ellos. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Horas más tarde, su cuerpo apareció en un camino de terracería cerca del canal de Culiacán. Tenía 2 balazos en la nuca y señales de haber sido ejecutado. La noticia se esparció como pólvora en Sinaloa, en California y en todo México. Había muerto el hombre que había cambiado la historia del corrido. Días antes de ese fatídico concierto, Chalino había tenido una conversación íntima con su hermano Francisco. Entre cervezas y recuerdos, mencionó lo que había guardado por años. Si un día me pasa algo, que se sepa. No todo el que canta es amigo. Algunos solo son máscaras. Hay 6 que no olvido, porque me hicieron saber que en este negocio no hay respeto. Ese fue el origen de la lista que hoy conocemos. No la escribió en papeles ni la declaró en entrevistas. La dejó como un legado oral, como una advertencia. Para él, no se trataba de venganza, sino de verdad. La noticia de la muerte de Chalino Sánchez se extendió como un relámpago. En cuestión de horas, los noticieros locales de Culiacán la transmitieron, y pronto la radio en California interrumpió su programación para anunciar la tragedia. En Los Ángeles, donde Chalino era un ídolo entre la comunidad migrante, cientos de familias lloraron como si hubieran perdido a un hermano. En medio del dolor, comenzaron a surgir rumores. ¿Quién lo había mandado matar? ¿Por qué justamente después de leer aquella nota misteriosa en pleno concierto? ¿Y qué había querido decir con esas palabras que le confió a su hermano Francisco días antes? La prensa buscó respuestas, pero nadie pudo confirmarlas. Fue entonces cuando el mito comenzó. Sus seguidores aseguraban que la lista de los 6 cantantes que Chalino no toleraba existía, y que formaba parte de sus últimos recuerdos. No era solo una anécdota. Era una confesión de principios. A los pocos días, en los barrios de Los Ángeles y en Sinaloa comenzaron a circular nuevos corridos. En ellos se hablaba de su muerte,
del papel entregado en el escenario y de la supuesta lista que había dejado. Nombró a 6, decían los versos improvisados en las guitarras. Nombró a los falsos, a los que le dieron la espalda. Con el tiempo, esa historia se volvió parte inseparable de su leyenda. Para sus fanáticos, Chalino no solo fue un cantante asesinado, sino un hombre que alcanzó a señalar lo que odiaba antes de morir. Muchos se preguntaron si realmente había dicho los nombres, o si era una invención nacida del morbo. Pero lo cierto es que quienes estuvieron cerca de él, familiares y amigos cercanos, confirmaron que Chalino no tenía miedo de decir lo que pensaba. Era un hombre directo, que no conocía la diplomacia de la industria musical. Él no odiaba porque sí, diría después su hermano Francisco. Nombraba a quienes representaban lo contrario a lo que defendía, la humildad, la lealtad y el respeto por el pueblo. En los meses posteriores, varios artistas mencionados de manera indirecta en los rumores prefirieron guardar silencio. Ninguno se atrevió a responder públicamente. Tal vez por respeto, tal vez por miedo a avivar la polémica. Pero ese silencio alimentó aún más la leyenda. Cada entrevista póstuma sobre Chalino volvía al mismo tema. ¿Quiénes fueron esos 6 cantantes? ¿Qué hicieron para ganarse su desprecio? ¿Por qué Chalino prefirió callar en vida y solo mencionarlos antes de morir? Así, la lista dejó de ser un simple comentario privado para convertirse en una herencia cultural. Una advertencia de que la música, por más aplausos que genere, también tiene un lado oscuro. Chalino, al nombrar a esos 6, no buscaba escándalo, sino desenmascarar la hipocresía de un medio que tantas veces lo quiso ignorar. Su muerte no apagó su voz. Al contrario, la multiplicó. En cada barrio, en cada troca, en cada casete grabado en vivo, se repetía la historia de un hombre que había hablado con la verdad hasta el último momento. Y esa verdad, aunque dolorosa, lo convirtió en eterno. Hablar de Chalino Sánchez es hablar de mucho más que de corridos. Su vida, marcada por la tragedia, la migración y la lucha constante, fue el espejo de miles de historias de mexicanos que buscaron sobrevivir entre dos mundos, el rancho olvidado y la frontera peligrosa. Su música no se construyó en estudios costosos ni con productores glamorosos. Nació en las fiestas, en los cassettes piratas vendidos en las calles de Los Ángeles, en las presentaciones improvisadas donde los aplausos eran de la gente humilde, no de las revistas de espectáculo. Esa autenticidad fue su marca, pero también lo que lo llevó a chocar con otros artistas que representaban lo contrario, la industria maquillada, el éxito vacío, la fama de lentejuelas. Para Chalino, la música debía cumplir con 3 principios. Verdad, cantar lo que se vivía, no lo que quedaba bonito en un escenario. Lealtad, respetar la amistad y la palabra empeñada, algo que para él valía más que cualquier contrato. Humildad, nunca olvidar de dónde se venía, aunque se llenaran salones y palenques. Los 6 nombres que mencionó antes de morir no fueron una lista de odios gratuitos, sino una declaración de su código. Cada artista en esa lista representaba, a sus ojos, la traición a uno de esos principios. Uno por falta de verdad, otro por deslealtad, otro por soberbia. Mientras otros buscaban aparecer en televisión, Chalino se mantenía en contacto directo con el pueblo. Mientras algunos intentaban conquistar mercados internacionales, él cantaba para los que cruzaban la frontera y trabajaban en los campos. Y mientras unos recibían premios dorados, Chalino recibía balazos y amenazas, pero no dejaba de cantar. Ese contraste fue el que dio tanto peso a su confesión. No era un chisme más. Era la voz de un hombre que se jugó la vida en cada presentación y que sabía que sus palabras, dichas al final, tendrían la fuerza de una sentencia. Hoy, décadas después de su muerte, Chalino sigue siendo la bandera de la autenticidad. Para muchos jóvenes músicos del regional mexicano, su estilo es la prueba de que no se necesita perfección para trascender, sino verdad. Sus corridos son crudos, directos, a veces con errores, pero cargados de una emoción imposible de falsificar. Su lista de los 6 que más odiaba no se conserva en ningún documento oficial, pero vive en la memoria colectiva como una advertencia. La música debe ser honesta, o no vale nada. En el fondo, Chalino nunca quiso ser ídolo. Quiso ser voz. Nunca quiso ser estrella. Quiso ser narrador. Y por eso sus palabras finales tienen tanta fuerza. No eran frases lanzadas al aire para ganar titulares.
Eran la confesión íntima de un hombre que sabía que la muerte lo rondaba y que no quería irse sin dejar clara su postura. Así, su legado no solo está en los corridos que siguen sonando, sino en la valentía de haber hablado con la verdad, aunque esa verdad doliera. Y en ese gesto se convirtió, quizás sin proponérselo, en leyenda inmortal. La historia de Chalino Sánchez está hecha de contrastes: pobreza y fama, música y violencia, silencio y corrido. Durante su vida fue un hombre rodeado de controversia, pero al mismo tiempo profundamente querido por quienes lo escuchaban porque encontraban en sus canciones un reflejo fiel de su propia existencia. Su decisión de revelar los nombres de 6 artistas que marcaron su camino con heridas o decepciones no fue un acto de odio, sino de sinceridad. Cada nombre representaba una enseñanza. Que el talento sin humildad no sirve. Que el éxito sin lealtad carece de valor. Que la fama sin verdad no tiene alma. Chalino se convirtió en símbolo porque nunca renunció a su esencia. Ni los contratos millonarios, ni las presiones de la industria, ni las amenazas constantes lograron cambiarlo. Murió joven, sí, pero su voz quedó inmortalizada en los corridos que hoy se siguen cantando en fiestas, en ranchos y en las calles de Los Ángeles. Su lista no fue una venganza. Fue un testamento moral. Un recordatorio de que, en un mundo lleno de apariencias, siempre habrá quienes decidan cantar la verdad aunque eso incomode, aunque eso les cueste todo. Hoy, al mirar atrás, Chalino no solo es recordado como el rey del corrido, sino como un hombre que nos enseñó que la música no se mide por premios ni cifras, sino por la huella que deja en el corazón del pueblo. Y en ese sentido, su legado es eterno. Así cerramos esta historia intensa y reveladora. La vida y las confesiones de Chalino Sánchez nos muestran que incluso los ídolos cargan con decepciones y batallas ocultas. Pero también nos dejan claro que la honestidad, por dura que sea, es lo único que permanece. Si quieres seguir conociendo las historias ocultas, los secretos y las trayectorias de los grandes cantantes que marcaron a México y Latinoamérica, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos documentales.